Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Nejire se enamoraban? O, When You're She's Coming After. O su traducción al español, tú estás adelante, ella está detrás. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a King of Shaolin. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 28. En otro lugar. En otro lugar. Estoy convencido de que está a la izquierda, dijo Kubo. Tomiyasu solo escuchó a medias la conversación. Sus manos se movían con rapidez mientras alineaba los pernos que se colocarían en el cañón. La obra no requería concentración. La voz se encargaba de eso. Él solo escuchaba a medias porque no quería oírla. ¿Y tú qué sabes? Ha encontrado otro de sus patrones, se burló Mitsuri mientras ajustaba un panel con una llave inglesa, un sonido mecánico en medio de un mar. Retrocede, le murmuró a Yamada, el más joven de ellos, mientras se quedaba demasiado cerca antes de que ella diera la vuelta a la máquina. Fueron mucho más agresivos conmigo de lo habitual, insistió Kubo. ¿Por qué lo has hecho una docena de veces? La próxima vez te dispararán. No lo harán. Kubo, que todavía tenía 20 y tantos años, estaba convencido de que tenía un destino fuera de ese lugar. No pueden. Tienen el mismo mando, intervino Faulkner en voz baja, con su marcado acento extranjero. Sus ojos eran de un azul celeste. Nadie del resto del equipo sabía cómo había acabado en la ciudad de la compañía. Sí, y matar no forma parte de ello. Si podemos determinar los límites. Ponte a trabajar, se quejó Mitsuri, o te denunciaré yo mismo. Kubo, refunfuñando, se dio por vencido. Se sentó al lado de Daichi, el anciano. Si bien todos ellos habían encorvado la espalda por las horas y horas de trabajo manual allí, Daichi ya había llegado con una. Hacía su trabajo en silencio, con sus ojos pequeños y brillantes hundidos en los pliegues de su rostro curtido. Tomiyasu mantuvo la cabeza gacha e intentó ignorar las miradas muertas de los otros equipos que trabajaban a su alrededor. El equipo 6 era un poco infame en la ciudad de la compañía como resultado de las payasadas de Kubo, y la productividad se había visto un poco afectada, aunque eso también se debía a otros factores. Gracias a Dios. De lo contrario, podrían haber recibido una paliza en el barracón. Si es que es posible luchar. Kubo hizo muchas preguntas, pero las únicas que alguna vez le hicieron cosquillas al cerebro a Tomiyasu estaban relacionadas con los límites de la voz que los guiaba. La voz solo decía una palabra. No es que se pudiera escuchar exactamente, pero cada vez que Tomiyasu tenía momentos de privación sensorial, lejos del ruido de la fábrica, cuando estaba usando el baño o tratando de quedarse dormido mientras ignoraba sus huesos doloridos y callos, la voz bostezaba en sus oídos. Siempre estaba presente, como el tinnitus. A veces era posible no notarlo, pero guiaba sus movimientos a perpetuidad. La única palabra era trabajo. Pero estaba claro que había algo más. La voz no tenía por qué decirles lo que estaban construyendo. De hecho, nadie sabía exactamente para qué servían los cañones ni cómo funcionaban, pero todos eran capaces de construirlos con precisión. La voz no les impedía dormir, comer, beber, cagar y hacer cualquier otra cosa para mantener un mínimo de salud. No les impedía hablar entre ellos, incluso abiertamente, sobre la gravedad de su situación, aunque si los guardias los oían, normalmente les gritaban que pararan. Pero no había resistencia. No podían abandonar el escudo, aquella extraña y etérea frontera reluciente que se alzaba formando una cúpula alrededor de la fábrica en la que todos vivían. No podían irse. Salir sería abandonar el trabajo. Pero, ¿luchar? ¿Luchar contra los guardias? Ojo confiaba más en ellos, pero estaban sujetos a las órdenes, al igual que los trabajadores.
Obviamente, en el caso de sus funciones, el trabajo implicaba luchar, por lo que había un cierto grado de subjetividad. Los guardias seguían obedeciendo, pero lo hacían de una manera diferente. La crueldad de la voz era que te dejaba completamente cognitivo aunque no pudieras resistirte. Si de alguna manera pudieras creer que trabajo significaba algo más, si de alguna manera pudieras convencerte a ti mismo, pero ¿cómo podría Tomiyasu secuestrar su propia mente? No tenía nada con qué trabajar. Su mente estaba convencida de que ese era su destino, por el resto de sus días. Y no había vuelta atrás. Muy bien, ¿listo para levantar? Le preguntó a Daichi, colocando ambas manos debajo del chasis. Tenían que colocarlo sobre el panel que Mitsuri había preparado. El trabajo era repetitivo. Esto era algo que ya habían hecho 1.000.000 de veces. El anciano, al otro lado, parpadeó, sin moverse. Sus manos quedaron suspendidas en el aire. Daichi, dijo Tomiyasu, con suavidad, pero un poco más fuerte y firme. Te dije que si estabas listo para levantar el peso. Kubo observaba con interés. Mitsuri fruncía el ceño. Faulkner y Yamada parecían incómodos. Daichi se sobresaltó. Lo siento. Sí. Sí, estoy listo. Se inclinó sobre el chasis y puso los brazos debajo de él. En los otros dos lados, Kubo y Faulkner ocuparon su lugar y todos juntos lo levantaron. Tomiyasu notó el arrastre del lado del anciano, ese ligero retraso en nivelar el chasis. Había ido aumentando cada día. Él lo ignoró. 3 horas después, sonó la alarma. Formen la línea. Gritaron los guardias desde el balcón de rejas metálicas que rodeaba el piso de la fábrica. Formen la línea, ahora. Los cientos de trabajadores de la compañía obedecieron y formaron una fila india frente a las escaleras que conducían a la salida del lugar de trabajo. Detrás de ellos quedaron colgadas herramientas, maquinarias y equipos, todo en un estado de transición. El trabajo estaba hecho por hoy. Continuaría mañana. Y al día siguiente. Y al siguiente. Los dos guardias que estaban en lo alto de las escaleras sujetaban con fuerza sus armas de fuego. Vamos. Uno de ellos hizo un gesto a los trabajadores para que avanzaran. Vamos. Vamos. Apúrense. Subieron las escaleras con dificultad, con los brazos flácidos a los costados. Tomiyasu intentó ignorar los latidos de su corazón en la cabeza. Estaba sediento. La voz se volvió más audible de nuevo. Intentar escapar de ella era como intentar aclararse la cabeza 3 horas después de haber tomado algún comestible particularmente potente. Estaba cayendo eternamente en el peor subidón de su vida. Trabajo. 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 Desde el otro lado de la sala, más guardias observaban. Los trabajadores, todos vestidos con sus monos grises, llegaron a lo alto de las escaleras y continuaron por los pasillos de la fábrica, en dirección a los barracones. Kubo y Mitsuri comenzaron a discutir nuevamente. Vi que esas púas se extendían. No, no lo hiciste. ¿Quiénes son los que ven cosas? Te lo aseguro, no pueden usar sus dones. No podemos utilizar el nuestro. Ellos escuchan la voz de otra manera. Exactamente. Si es posible escucharlo de otra manera, entonces. Ustedes dos. Gritó uno de los guardias, que los seguía desde un costado de la fila. Silencio. Se oyeron murmullos de enojo desde más arriba. Los otros equipos estaban enojados con el equipo 6 por causar demasiados problemas. Tomiyasu no tenía energía para reprenderlos, aunque deseaba que Mitsuri no fuera tan discutidor. Yamada, que no podía tener más de 17 años, murmuró. ¿Por qué necesitarían armas? Kubo se animó. Tomiyasu hizo una mueca y Mitsuri gruñó molesto. Todos llevan armas. Si pueden usar sus dones, ¿por qué los necesitarían? Tomiyasu estaba personalmente convencido de que el joven tenía razón. Si se iniciara una pelea, se libraría sin las habilidades en las que todos habían confiado constantemente en el mundo exterior. Las que tenían los héroes. Los héroes que hace tiempo nos olvidaron. Salieron y cruzaron el patio de grava. Faulkner se estremecía a cada paso. Las suelas de sus zapatos estaban gastadas. Las de Tomiyasu aún no estaban tan desgastadas, pero aún podía sentir el filo de las rocas. Detrás de ellos, una mujer de otro equipo lloraba suavemente. Iba descalza. Las botas nuevas de los 4 guardias que flanqueaban la línea crujían en la grava. La voz los mantuvo caminando. No podían detenerse.
Una vieja valla de alambre de eslabones bordeaba el patio que delimitaba el perímetro de la ciudad. Más allá, la barrera se elevaba hacia el cielo y solo era visible cuando la luz la iluminaba de cierta manera. La ciudad que se extendía más allá se veía borrosa. El mundo exterior bien podía estar tan lejos como las estrellas. Duchas. Gritaron los guardias. Duchas, a las duchas todos ustedes. Una vez dentro de los barracones, todos de hormigón industrial, con tubos de luz blancos y telarañas en las esquinas, los trabajadores fueron conducidos a toda prisa a uno de los dos enormes cuartos de ducha abiertos. Allí fue donde el resto del equipo se separó de Mitsuri. Los 5 hombres caminaron con dificultad sobre baldosas blanquecinas mohosas y se quitaron la ropa. Las puertas se cerraron de golpe tras ellos. Tomiyasu oyó gritos y quejas de los guardias, y luego el sonido de botas golpeando el suelo. Esto era típico. Un guardia vigilaba a todos los hombres que se desnudaban en el baño. Había otro guardia, también hombre, que hacía lo mismo con las mujeres del otro lado del pasillo. Esto también era típico. Las mujeres no tenían voz ni voto en el asunto. Mitsuri nunca hablaba de ello. Tomiyasu intentó ahuyentar el dolor de su cuerpo mientras estiraba un poco la columna, descalzo y caminando hacia la ducha que le habían asignado. Faulkner se le unió a la izquierda y Daichi a la derecha. El extranjero tenía largas cicatrices de un rojo pálido que le recorrían la espalda. La piel de Daichi estaba en un estado lamentable. Tomiyasu intentó no mirarlas. Abrió la ducha y el agua fría le goteó sobre el pelo oscuro y enredado. Escuchó al guardia gritarle a otra persona. Hizo caso omiso y se concentró en limpiar las partes de su cuerpo que pudo. Trabaja, recordó la voz. Más tarde, todos estaban de nuevo con sus monos grises del día B, los del día A se lavarían y se les devolverían después de la ducha del día siguiente, y los guardias los empujaron y apresuraron hacia las habitaciones con literas. A ambos lados de la estrecha habitación se alineaban incómodas camas de metal, apiladas de 3 en 3, con colchones duros como piedras sobre cada colchón. En cada colchón había una lata metálica con carne procesada y verduras, así como un vaso de agua. Los trabajadores se separaron y se dirigieron a sus puestos, murmurando. Algunos comenzaron a comer de inmediato, otros dudaron. Tomiyasu subió la escalera hasta su litera superior. Al otro lado del camino, Kubo y Yamada susurraban sobre algo. Mientras comía, Tomiyasu intentó por millonésima vez usar su don. Intentó manipular el agua de su taza. Nada. La voz se ahogó. Trabajo. 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 Media hora después, cuando las luces de la habitación se apagaron, la sensación seguía presente. Tomiyasu se tumbó de espaldas y miró fijamente el oscuro techo de cemento, sintiendo cómo el dolor se le iba desprendiendo de los huesos. Mitsuri y Faulkner estaban teniendo sexo en la litera que había debajo de él, en silencio, pero no lo suficiente. Otra cosa que la voz no oculta. Kubo y Yamada seguían conspirando. Tomiyasu entendió una palabra de cada 10. Deseaba no haber entendido ninguna. El día siguiente comenzó sin incidentes, pero no terminó así. Tomiyasu dejó que sus pensamientos vagaran mientras continuaba con el trabajo. Ensamblando una pieza de equipo tras otra. Tratando de no pensar en cómo se usarían estas armas. Hay superhéroes y supervillanos por ahí, todos ignorantes de nuestra difícil situación. ¿Cuál era el plan de Ojo? ¿Qué harían las armas? ¿De qué lado tenía la intención de usarlas? Mientras Mitsuri le pasaba una llave inglesa, volvió a pensar en cómo había llegado a la ciudad de la compañía. Había pasado una semana desde la batalla. Después de llevar a su anciana madre a salvo a una estación de paso, donde los héroes locales habían prometido que la enviarían a un refugio, Tomiyasu había regresado a su casa para recoger algunos objetos de valor. Unos hombres se le habían acercado en la calle y le habían pedido ayuda con un trabajo que querían hacer. Dijeron que pagaban bien. Tomiyasu sabía que tardaría días en llegar a su madre de nuevo, así que ¿qué daño había en intentar ganar algo de dinero antes de refugiarse? No había garantía de que los refugios los mantuvieran a salvo si no tenían dinero. Una vez que había pasado la barrera, ya no había forma de volver a salir. Necesito un cigarrillo. Qué cruel fue ser consciente de la propia necesidad de un cigarrillo y no poder evitar que las manos siguieran trabajando. Su cuerpo estaba tan concentrado en el trabajo que ni siquiera podía ajustar la columna vertebral, que estaba ligeramente doblada hacia adelante de la peor manera posible. Al otro lado de la mesa, Yamada lloraba quedamente. Las ampollas habían vuelto a estallar y la sangre le goteaba de los nudillos.
Sin embargo, el chico no dejaba de trabajar. Tomiyasu perdió la noción del tiempo como le pasaba a menudo en la fábrica. Al final, su vejiga estaba a punto de estallar y solo entonces su conciencia pudo tomar el control y hacer que su boca dijera: me tomo mis 3. Los demás miembros del equipo asintieron. Todos levantaron 3 dedos hacia los guardias del balcón y luego Tomiyasu se señaló a sí mismo. Los guardias asintieron en respuesta. Era un procedimiento estándar. Se alejó de la mesa y se dirigió al pequeño baño que estaba justo al lado del piso de la fábrica. Puedo alejarme y orinar si lo necesito con urgencia. Miró a los guardias del balcón. ¿No necesito escapar con urgencia? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo encuentro el deseo adicional que necesito? Solo Kubo había logrado impulsar el sistema, forzar sus piernas a tomar algunos giros equivocados a través de la fábrica, pero lo habían atrapado cada vez y no estaba más cerca de descubrir un plan más allá de eso. Tomiyasu entró al baño, se giró, se sentó en el inodoro y se quedó congelado. Uno de los paneles de la pared que había justo enfrente de él había desaparecido. En el interior había tuberías. La mayoría eran de metal viejo y oxidado, pero había una que parecía nueva, recubierta de pintura amarilla opaca. Alguien puso esto aquí en las últimas 24 horas. Alguien lo instaló. ¿Pero quién? Las únicas personas que Tomiyasu había visto en la ciudad de la compañía eran los guardias y sus compañeros de trabajo. Supuso que una instalación así tenía que tener mantenimiento, así como gente que lavara la ropa y preparara las comidas. Y todos tenían que estar sujetos al don. No había forma de escapar de él dentro de la barrera. La orden tiene diferentes contextos. Para algunos, el trabajo significaba instalar esta tubería. Para todos los afectados por la voz, sus propias experiencias y creencias sobre sí mismos influyeron en la forma en que interpretaron la orden. Tomiyasu se sintió como si estuviera al borde de una epifanía, pero ya había terminado de orinar y era hora de irse. Un color extraño para pintarlo, sin embargo. Amarillo mostaza. La tubería parecía tan fuera de lugar que casi se preguntó si sería para algo más que plomería. Salió del baño y encontró que el piso de la fábrica estaba hecho un caos. Los guardias habían bajado del balcón y ahora gritaban a los trabajadores con manos que se dispersaran del área alrededor de cierta mesa. Su mesa. La mesa del equipo 6. Fue solo después de que los otros equipos retrocedieron que los ojos de Tomiyasu pudieron ver lo que había sucedido. El anciano, Daichi, se había caído. Faulkner y Kubo intentaban ponerlo de pie. Un guardia intervino para intervenir y entonces el anciano le dio a él y a los demás un fuerte empujón. «Puedo cuidarme solo», gritó, arrastrando un poco las palabras. Tomiyasu parpadeó. El guardia parecía sorprendido. Todos los trabajadores guardaron silencio. Daichi había empujado a un guardia. Sus ojos hundidos y enojados rápidamente se volvieron recatados y gruñó, tratando de volver a su trabajo, pero el guardia no lo dejó salirse con la suya. El hombre armado y más joven gruñó y agarró el brazo de Daichi, tratando de hacerlo girar de nuevo. «Oye, mírame, fusil. Tú. Déjalo en paz», susurró Mitsuri, mientras sus manos seguían trabajando. No lo decía en serio. El guardia parecía querer llevar el asunto aún más lejos, pero cuando vio que Daichi, de hecho, había regresado por completo al trabajo, casi al punto de no recordar siquiera lo que acababa de pasar o que alguno de los demás estuviera allí, retrocedió. «Vuelvan a trabajar todos», gritó. Debido a esta caída en la productividad, las porciones de las comidas se reducirán en un 10% durante la próxima semana. Desde las otras mesas se escucharon algunos gritos de protesta, pero fueron rápidamente silenciados. Tomiyasu tragó saliva y volvió a la mesa. Intercambió una mirada nerviosa con Faulkner. Mitsuri siguió trabajando, furioso en silencio. Daichi temblaba un poco, pero parecía estar bien. Y Kubo tenía una mirada peligrosa en sus ojos. Finalmente sonó la alarma. Tomiyasu se puso en fila detrás de Daichi. El anciano se quedó aún más atrás de lo habitual, pero quería asegurarse de no caerse hacia atrás, al menos. Cruzaron el patio, se ducharon y regresaron a la habitación con literas. Como había prometido el guardia, la cena fue 10% más pequeña. Mitsuri mordió el chicle verde, furioso. ¿Cómo vamos a recuperar la productividad con estómagos vacíos? ¿Quieren que se acaben estas malditas armas o no? No intervino Kubo. ¿Quieren que trabajemos hasta que estemos muertos? Oye. Tú. 6.
Todo el equipo 6 se puso rígido. Tomiyasu, Daichi y Faulkner ya se habían subido a sus camas, pero los otros 3 todavía estaban de pie en medio del suelo, mientras varios hombres grandes del equipo 4 se acercaban. Uno de ellos hizo crujir los nudillos. Todo esto es culpa tuya, susurró. Un inválido, un niño, un fugitivo y una maldita mujer. Su equipo no ha sido más que un problema desde el principio, dijo otro. Pensamos que no deberíamos tener que sufrir todo solo porque ustedes no pueden seguir el ritmo. Así que nos quedaremos con esa cena tuya. Uno de ellos se acercó para robarle la bandeja a Mitsuri. Yamada se le puso cara a cara, a pesar de ser mucho más pequeño y delgado. Vete a la mierda, imbécil hinchado, gruñó con sorprendente veneno. Tomiyasu estaba asombrado. No sabía que el joven fuera capaz de algo así. Los hombres del equipo 4 se rieron. ¿Y qué harán si no lo hacemos? No puedes pelear. No tienes tu don aquí. ¿Qué hacía afuera, haciendo burbujas? Yamada se rió con dureza. La voz no te deja hacer nada. Todo esto son solo palabras vacías. Entonces, ¿por qué no te quedas dormido y sueñas con tu mami? El hombre más grande del equipo 4 intentó empujarlo, pero sus brazos se negaron a terminar el movimiento y gruñó, atascado. Yamada solo se rió más fuerte y, esta vez, Kubo se unió a él. Mientras los matones se alejaban, descontentos, Kubo se burló. Así es. Ovejas. No tienen lo necesario. El mínimo de resistencia. Pero nosotros sí. Entonces Yamada se volvió hacia él, todavía enojado. Cállate. Si realmente quieres salir de aquí con vida, no alardearás de eso. Kubo jadeó. Entonces, ¿quieres ayudarme con...? Oh, no, intervino Mitsuri, moviendo el dedo. No. Nada de esto. No puedes. No eres nuestra maldita jefa, le susurró Yamada. Aquí todos somos iguales. Podría denunciarte. ¿Vendernos? Eso no los haría mejores que esos imbéciles. Parecía que quería decir algo más, pero luego, se echó hacia atrás y se sentó en su litera. Está bien. Está bien. ¿Quieres que te maten? Déjame fuera de esto. Se tumbó y se dio vuelta de lado, dándoles la espalda. Kubo y Yamada miraron hacia la litera de enfrente, donde estaban sentados Tomiyasu y Faulkner. ¿Y ustedes dos? Preguntó Kubo. ¿Qué pasa con nosotros? Faulkner rió nerviosamente. Yamada puso los ojos en blanco. Sí, sabemos que aceptarás lo que ella diga. No te necesitamos. El chico miró expectante a Tomiyasu. Tomiyasu no pudo responder inmediatamente. No sabía qué decir. Trabajo, les dijo la voz. Kubo alzó las manos con frustración. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué ninguno de ustedes tiene lo que quiere? No solo ustedes, sino todos. Esos guardias, los otros equipos, ¿cómo puede ser que tanta gente en conjunto esté lo suficientemente bien con esto como para no resistirse ni un poco? ¿No los está volviendo locos? ¿Cómo pueden ser tan complacientes? La voz de Daichi resonó desde la litera de abajo. Bienvenido a Japón, chico. Kubo se rió, intentando disimular su sorpresa. Sí, claro. No puede ser así en todas partes. El suspiro que soltó Daichi contenía al menos 30 años de recuerdos. Siempre ha sido así. Pero, sin nuestros dones, los dones amplifican todo. Ponen los deseos del hombre en sus manos. Toda la gente buena se volvió mejor. Toda la gente mala se volvió peor. Y una vez que tienes esos rasgos, no hay vuelta atrás, incluso cuando te quitan el poder que te dio esos rasgos. El rostro de Yamada se oscureció. ¿Estás abandonando una sociedad de mierda, eh? Daichi asintió. Así es. Nunca conseguirás que esta gente trabaje en equipo ni que desee la libertad. Tienen el cerebro envenenado, y no me refiero solo a la maldita voz. Bueno, yo nunca perderé la esperanza, insistió Kubo. Aunque ellos ya la hayan perdido. No es que tengan menos esperanza que tú. Tienen más. En el fondo, creen que un héroe disfrazado aparecerá aquí y limpiará este desastre. Creen que saldrán de esto sin tener que hacer nada ellos mismos. Por eso están bien con trabajar y trabajar y trabajar hasta que, la voz del anciano se fue apagando, quebrada. El cerebro de Tomiyasu se agitó. ¿Era eso cierto? ¿Era eso lo que había estado esperando en el fondo? ¿Todos esos años viendo héroes en la televisión y en las calles? Era incapaz de encontrar el deseo que impulsaba a Kubo solo porque suponía que el rescate estaría a cargo de él.
Tú dices que son ellos, dijo Yamada. No tú. Como si ya no te gustara trabajar. Daichi no dijo nada más. Un momento después, Tomiyasu pudo oírlo roncando. Kubo maldijo. Bueno, eso nos da libertad para hablar abiertamente sobre esto, al menos. Yamada bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Sí, pero... Tomiyasu los miró fijamente, todavía de pie debajo de su litera, ahora susurrando entre sí, habiendo olvidado su presencia. Instalaron una tubería nueva en el baño, se escuchó decir. Los otros dos se interrumpieron bruscamente y lo miraron. Kubo levantó una ceja. ¿Has decidido por fin dejar de ser un maldito NPC? Preguntó Yamada. Tomiyasu pasó las piernas por encima de la cama para acercarse a ellos. Alguien instaló esa tubería. Alguien cocina nuestras comidas, o lo que queda de ellas. Tomó su bandeja con su lamentable excusa de una porción. Alguien pone nuestros monos en la lavandería. ¿Quiénes son estas personas? Deben estar en las instalaciones, sujetos al don igual que nosotros, pero nunca los vemos. ¿Estás diciendo eso, como los guardias? Comenzó Kubo. Tomiyasu asintió. La orden de trabajo se contextualiza en función de lo que la víctima siente que debe hacer. Nos han asignado la tarea de fabricar esas cosas de canon, así que eso es lo que el don nos obliga a hacer. Pero otros pueden hacer otras cosas, dijo Yamada, frunciendo el ceño. Pero como sabemos que todo esto no está controlado por ojo, puede que solo oigamos hablar de trabajo porque eso es lo que él quiere que oigamos, pero, en realidad, ha ajustado la burbuja para dar instrucciones específicas y subliminales a cada individuo, dependiendo de cuál sea su trabajo. Por eso lo dudo, respondió Tomiyasu. Si fuera tan poderoso, ya sería un supervillano de verdad. Quiero decir, ¿cuántas veces has visto a grandes villanos brutalizadores arrasando en la calle? Los villanos siempre usan sus dones para maximizar su potencial y lograr sus mayores objetivos. Y este tipo, ojo, está construyendo armas. Usándonos para construir armas. Una maldita armada. Claramente quiere controlar mucho, pero no puede hacer eso con su don. Si su don fuera tan bueno como lo describes, no necesitaría cañones de mierda. No, tiene límites. Especialmente para mantenerlo activo en toda una fábrica durante meses. Hay lagunas. Debilidades. Tiene que haberlas. Kubo asintió, con los ojos abiertos y sonriendo. Muy bien, Tomiyasu, me has convencido. Te contaremos el plan. Necesitamos un cuarto cuerpo de todos modos. 4. Yamada asintió con la cabeza hacia Daichi, que ahora estaba dormido. Hoy empujó a ese guardia. Es demasiado viejo para trabajar. Su mente se está debilitando, lo que significa que el control del don se está debilitando. Si alguien puede atravesar los pasillos, ese es él. Ahora, espera, protestó Tomiyasu. Escuché a uno de los guardias hablando de un panel de control en alguna parte. Algo que pueda cortar la energía de la planta, dijo Kubo. Mi teoría es que si causamos un problema lo suficientemente grande, algo que detenga por completo la productividad, hasta el punto en que cualquier tipo de trabajo sea imposible, entonces podremos luchar y escapar. Porque físicamente no podremos hacer lo que la voz quiere. Solo necesitamos que alguien llegue a ese panel y corte la energía, dijo Yamada. ¿Y tú crees que ese alguien es el anciano? Siseó Tomiyasu. Si su mente realmente está fallando como dices, entonces no le queda mucho tiempo. Entonces realmente no podrá realizar una tarea como parte de un plan de escape como este, finalizó sin convicción. Esa es la clave. Kubo se mordió el labio. La otra opción es que lo intente yo mismo, pero, sinceramente, Mitsuri tenía razón. Creo que realmente me dispararán la próxima vez que me salga de la línea. Pero parecía que iba a hacer algo parecido, susurró Yamada. Quiero decir, antes de irse a dormir. Ya lo has oído. ¿Cree que deberíamos tomar las riendas de esto? Kubo se rió entre dientes. Es tan viejo que probablemente recuerda una época anterior a los héroes. Los tres se quedaron en silencio durante un minuto. El parloteo en el resto del dormitorio se apagó. Las luces se apagaron. Faulkner y Mitsuri se habían ido a dormir. Si llega el momento de pelear, murmuró Tomiyasu, en realidad no tenemos ningún don. Tampoco es que yo haya peleado con mi don antes, pero, nos dispararán. Y todo lo que tenemos son puños y pies. De todos modos, lo único que puede hacer mi don es extender mis globos oculares, dijo Yamada. Se quedó mirando a Daichi, que estaba dormido.
Apuesto a que conocía a mucha gente sin don. Había más cuando él tenía nuestra edad. Esos son todos, corrigió Kubo. No hay gente sin don de tu edad, muchacho. Yamada negó con la cabeza. Conocía a uno en la escuela secundaria. Literalmente, todos en la clase se burlaban de él, incluyéndome a mí. El chico cerró el puño. Ahora sé cómo se sentía todos los días. Impotente. No le desearía esto a nadie. Estoy harto de esto. Estoy listo para salir de aquí. ¿Qué le pasó? Preguntó Tomiyasu. ¿Qué le pasó a quién? El chico sin don con el que fuiste a la secundaria. La expresión de Yamada era difícil de ver en la oscuridad, pero su respuesta fue suave. Su don apareció, murmuró. La última vez que lo vi, estaba en la televisión. En el Festival Deportivo de la UA. Así que no era un Kirkles después de todo. Así que tenía razón, dijo Kubo. Está bien. Lo que sea. Todo parecía diferente a la mañana siguiente. La alarma sonó en los oídos dormidos de los trabajadores, seguida por una orden automática de despierta. Conmovidos, perturbados, todos salieron apresuradamente de la cama, a pesar de las horribles sensaciones que sentían en el cuello y la espalda, mientras los guardias irrumpían entre las literas, gritándoles la misma orden. Despiertad. Levántate, basura de alcantarilla. Hay trabajo por hacer. Se distribuyeron latas de desayuno, y eran más pequeñas, como la cena de la noche anterior. Tomiyasu masticaba el pan duro con los hombros encorvados. Cruzó miradas con Yamada y luego con Kubo, ambos también comiendo. Kubo estaba observando al guardia más cercano, que le daba la espalda. Yamada articuló. Mantén la calma. Tomiyasu tragó saliva. Estaba tranquilo. Lo estaba. No era como si todo hubiera cambiado de inmediato solo porque él había decidido ayudarlos con su plan de escape. Los demás equipos comieron su desayuno reducido y lanzaron miradas de enojo a Mitsuri y Daichi. La mujer las rechazó, pero el anciano las ignoró. Parecía estar en su propio mundo, su mano temblaba ligeramente mientras se llevaba el vaso de agua a la boca. Aparte de la pequeña porción, nada fuera de lo normal. Tomiyasu casi hizo contacto visual con un guardia y se alejó rápidamente. Es imposible que sospechen algo. Bien. ¿Estaba simplemente demasiado ansioso? Se sintió más observado de lo habitual mientras los empujaban en la fila para ir al trabajo. La voz, el horrible don de ojo, estaba tan presente como siempre. La noche anterior había atormentado incluso los sueños de Tomiyasu. Cada vez con más frecuencia era incapaz de soñar con su antigua vida. No quedaba nada en su conciencia excepto la ciudad de la compañía. ¿Cómo manifestaré un deseo de escapar si ni siquiera puedo soñar con ella? Aprende el ritmo. Gritó un guardia, agitando su arma en dirección a Daichi. Detrás de ellos, alguien de otro equipo empujó a Faulkner, murmurando en voz baja. La mujer descalza estaba llorando otra vez. Estaban afuera, cruzando el patio, y el sol había salido. El sol ha salido. Más allá de la barrera resplandeciente, estaba vivo. ¿Por qué me siento tan nervioso? Se lamió los labios mientras la fila de trabajadores era conducida hacia el pasillo de la fábrica, elegante y brillante, con una iluminación dura. Sus zapatos crujían contra el suelo. ¿Qué dije acerca de arrastrar? Gritó el guardia, más fuerte esta vez. Daichi tenía la cabeza agachada y Tomiyasu se dio cuenta de que Kubo básicamente lo estaba empujando hacia adelante para mantener la fila en movimiento incluso a esa velocidad. Más adelante, en la pared frente a la entrada de la fábrica, se había quitado un panel para mostrar la estructura industrial interna del edificio. Allí se encontraba otra tubería amarilla, recién instalada. Tomiyasu se congeló al verlo y Mitsuri chocó contra él por detrás. ¡Ay! Murmuró. Mitsuri siseó. No. Oye. Se quejó un hombre del equipo 7 detrás de ellos. Tú. Rugió un guardia, apuntando el arma directamente a Tomiyasu. ¿Acabas de detenerte? Tomiyasu estaba aterrorizado. Trabajo, le recordó la voz. No, yo, chilló, arrastrando los pies hacia adelante. La línea se flexionó como un acordeón para reajustarse. Lo siento. El guardia entrecerró los ojos. Tu equipo es un problema, pero nunca tuvimos muchos problemas contigo antes. ¿Vas a empezar ahora? El arma apuntaba a algún lugar cerca de su corazón. No. Hablar alto. Tomiyasu se aclaró la garganta. No dijo con un tono de voz demasiado duro. Y el guardia entrecerró aún más los ojos.
No puedo mostrarme demasiado resistente. Maldita sea, ya lo estoy arruinando todo. Todas las radios de los guardias emitieron un montón de ruidos a la vez. ¿Eh? El que le apuntaba con un arma a Tomiyasu se interrumpió de repente, distraído. Bajó el arma y sacó la radio de su cinturón. Los demás guardias que flanqueaban la línea hacían lo mismo, pero su atención se interrumpió de repente. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Se oyeron susurros en voz baja en la línea. Tomiyasu abrió mucho los ojos. Yamada y Kubo le devolvieron la mirada. Algo se movió en el aire. Los guardias empezaron a hablar unos sobre otros. Cállate, estoy intentando escuchar. Su capitán se acercó la radio a la cara. Repite. Mientras tanto, la línea seguía avanzando a paso firme. Trabajo. Les decía la voz, y la fábrica estaba justo delante. Los trabajadores no podían detenerse. Espera un segundo, espera, señaló uno de los guardias hacia la fila. Alto. Deja de moverte. No puedes obligarlos a detenerse, ¿recuerdas? Dijo otro guardia. Ambos levantaron sus armas, divididos sobre qué hacer. Sí, pero... El capitán emitió un sonido exasperado. Estoy tratando de escuchar lo que me dice la frontera, podrían. Ork. El corazón de Tomiyasu latía con fuerza. El equipo 1 estaba llegando a la puerta de la fábrica. Estaban atravesándola, a pesar de los esfuerzos algo confusos del guardia por restablecer el orden. Tenemos que hacerlo ahora, dijo Yamada, muy rápido y en voz baja. Ahora, ya debe suceder. Espera. Susurró Tomiyasu. No tenemos un plan, no sabemos qué vamos a hacer. Tiene razón, dijo Kubo. Estamos aquí, en el salón. Puede que nunca tengamos una oportunidad mejor. El equipo 2 estaba empezando a entrar. Los pies de Tomiyasu lo llevaron hacia adelante junto con los demás, incluso sus bocas hablaban conspiraciones. ¿Un qué? ¿Un enemigo? ¿Quién? Decía el capitán de los guardias por la radio. Se oyó más parloteo. Oigan. Gritó uno de los guardias más jóvenes. Tenemos que hacer que dejen de caminar de alguna manera. No podemos. Mejor vamos con ellos. ¿Un francotirador? ¿Y dijiste que era una mujer? El capitán parecía desconcertado. ¿Cuántos refuerzos necesitas? El equipo 3 entró en la sala de la fábrica. Todos se van a ir, gruñó Yamada. Se están yendo. Kubo, dijiste 2 derechas y luego una izquierda. Kubo señaló con la cabeza hacia el final del pasillo. Hasta ahí llegué. El panel debe haber pasado eso. Espera, gimió Tomiyasu. Todo iba demasiado rápido. Su corazón latía a 1000 por hora. Se le había empezado a hacer agua a la boca. Daichi, ¿me estás escuchando? Te necesitamos. Kubo le dio un golpecito al anciano en el hombro. Daichi siguió caminando. El capitán de la guardia hizo un gesto a los otros dos. Tú. Conmigo. Tenemos que encargarnos de esto. ¿Qué pasa con estos trabajadores? Protestó uno. Daichi. Oye. ¿Recuerdas lo que dijiste anoche? Susurró Kubo al oído del anciano. Esta es nuestra oportunidad. Daichi dio otro paso lento. Luego otro. El equipo 4 terminó de entrar en la sala de la fábrica. La puerta estaba cerrada. Una vez que mi mente vea esa mesa, no habrá vuelta atrás. Tomiyasu lo sabía con fervor. Trabajo, le recordó la voz. Los trabajadores harán lo que hacen. Míralos. El capitán los señaló a todos con disgusto. Vamos. Él y algunos de los otros hombres comenzaron a caminar por el pasillo, en dirección al panel de control. Los 2 guardias más jóvenes, que caminaban junto al equipo 6, intercambiaron miradas vacilantes y mantuvieron sus armas firmemente sujetas. Kubo sacudió al anciano por los hombros. Daichi. Daichi se detuvo. El equipo 5 acababa de entrar. La puerta estaba ahora directamente frente al equipo 6. Los 2 guardias que estaban a su lado se dieron cuenta inmediatamente. Oye, sigue así. Cuando uno de ellos golpeó a Daichi en el costado con la pistola, el anciano se desplomó. A Tomiyasu se le heló la sangre. La imagen era horriblemente clara. La forma en que cayó al suelo con un impacto arrastrándose hizo evidente que no era más que un saco de piel y huesos. Un cuerpo al límite de sus fuerzas. Incitado por nada más que un titiritero sobrenatural. Y ese mismo titiritero estaba obligando a Tomiyasu a seguir adelante. A pasar por encima de su camarada caído.
Mientras Mitsuri gritaba, mientras Faulkner vomitaba, mientras la gente en la fila detrás de ellos gritaba y vociferaba. Tomiyasu cerró los ojos e hizo una mueca, algunas lágrimas se abrieron paso por sus mejillas, mientras uno de sus pies rozaba el cuerpo de Daichi. Muévanlo, se escuchó decir a sí mismo. A los guardias. Muévanlo, por favor, lo pisotearán. Orc. Tenía tantas ganas de desobedecer. Nunca había sentido una rabia tan insaciable en su vida hacia ese sistema, hacia los hombres armados que lo perpetuaban, hacia el monstruo que estaba de fiesta en algún lugar de su reino en Kijimi y que había iniciado todo. Abrió los ojos de nuevo y seguía allí. Todavía estaba a punto de entrar en la fábrica. Podía ver las mesas que había allí. El equipo disperso, todo en formas incompletas, esperando a que sus manos le dieran valor. Las luces brillantes, el metal y la grasa y la energía y la máquina batidora, las herramientas, las armas. Todavía no lo deseo lo suficiente. Pero Yamada lo hizo. El adolescente se escapó de la fila, tropezando con los pies en una carrera frenética, a escasos centímetros de cruzar el umbral. Los guardias gritaron. Las cabezas de Tomiyasu y Kubo se giraron de un lado a otro para seguir al chico que huía. Se había puesto de pie. Ahora corría por el pasillo, hacia el panel, hacia la libertad. Había roto el hechizo. Había encontrado suficiente resistencia en su corazón. Un guardia levantó su arma y luego el otro dijo: espera. El otro se acercó a la pared, al panel abierto donde estaba la nueva tubería amarilla. Tomiyasu se dio cuenta de la otra cosa que acababan de instalar allí, un pequeño interruptor. Pero demasiado tarde. Abrió la boca para gritar una advertencia. El guardia accionó el interruptor. Se abrió una válvula. Algo silbó a través del tubo amarillo. Silbó a través de las paredes, hacia Yamada, que huía. De una boquilla en el techo, justo encima del chico que huía, brotó un gas violeta que lo envolvió. Yamada cayó hacia adelante, tambaleándose, deslizándose por el suelo boca abajo hasta que se golpeó la cabeza contra la pared del fondo, donde giraba el pasillo. El guardia volvió a accionar el interruptor, la válvula se cerró y la boquilla se detuvo. El gas se disipó. Yamada yacía inconsciente en el suelo. El guardia se abrió paso a empujones entre la fila de trabajadores y preparó un tiro fácil con su arma. ¡Pum! Mitsuri volvió a gritar. Tomiyasu giró la cabeza, incapaz de mirar. Solo había visto el destello. Sus pies lo llevaron hasta la sala de la fábrica. Eso lo hace fácil, ¿no? Comentó un guardia detrás de ellos. Sí, respondió el otro con total naturalidad. Traeremos a alguien para que limpie el cuerpo cuando termine con lo que sea que haya sucedido afuera. Escuché que era un francotirador o algo así. De todos modos, no pueden entrar. No cuando acabamos de actualizar nuestra seguridad. Ambos se rieron. Tomiyasu bajó las escaleras con paso pesado. Kubo llegó a la mesa que tenía delante y se dio la vuelta. Su rostro estaba pálido como un fantasma por la fría conmoción. Mitsuri y Faulkner se unieron a ellos. Eran 4. Los demás equipos se reunieron alrededor de sus respectivas mesas, todavía completos. Está bien. Sigue como si era normal. A trabajar. Trabajo, dijo la voz. Los 4 miembros supervivientes del equipo 6 obedecieron. Sus manos y pies obedecieron. Sus ojos eran incapaces de encontrarse con los de los demás. El cerebro de Tomiyasu se replegó en un rincón, encogido y derrotado por el horror. Gas mostaza. Por eso la tubería era amarilla. Y se instaló en todas partes de las instalaciones. Habían asumido que derrotar al comando Kirk sería todo lo que necesitaban hacer. Habían asumido erróneamente. Bajó la mirada hacia el cañón que sus manos habían construido sin su permiso. Se quedó sin aliento. La comprensión fue como si le hubieran echado una bolsa de hielo sobre la cabeza. Estamos fabricando armas químicas. ¿Pero de dónde provenía la sustancia química? Si fabricaron la parte del arma aquí, entonces ¿dónde se fabricaba la parte química? ¿Cuánto tiempo estará así? Preguntó Nejire. Ella e Izuku estaban de pie, uno a cada lado de una cama, una de las muchas que ahora estaban ocupadas en la gran y abarrotada enfermería de Seiai. Camille se desmayó y estuvo conectada a oxígeno, su pecho subía y bajaba frágilmente. Cuando mis compañeros de clase Hirmi y Agakure recibieron una dosis completa, se quedaron inconscientes durante más de un día, respondió Izuku. Su puño se abrió y se cerró. Señorita Hoke. ¿Cómo hizo?
La heroína mayor cruzó los brazos a los pies de la cama. Mustard estaba a punto de apuñalarla cuando llegué. Estaban peleando en un aula y ambos habían usado sus dones en todas partes. Yo era la única que podía entrar. Se dio un golpecito a su propia máscara de gas que formaba parte de su disfraz, que ahora colgaba de su cuello. Mi propio don, por supuesto, tampoco lo alcanzó, ya que también estaba protegido. Pero lo asusté lo suficiente como para que saltara por la ventana. Debe haber imágenes en las cámaras de él corriendo, dijo. Me giré. ¿Qué estaban haciendo los de seguridad? ¿Por dónde se fue? ¿Cómo pasó por todos lados? Simplemente corrió. No había ni una sola persona que no tuviera las manos ocupadas, dijo Joke con una expresión de tristeza. Solo un par se quedó en la sala de seguridad para monitorear la transmisión cuando había tanto que rescatar. Lo vieron saltar por la ventana y rodear el muro por fuera. Luego desapareció antes de que la siguiente cámara lo captara. Izuku frunció el ceño. ¿Desaparece? ¿En el aire? La señorita Joke asintió. Sí. Hay un resplandor en la transmisión de seguridad, pero es difícil saber qué es, ya que las imágenes no están en color. Sin embargo, definitivamente es un don. Quedó un residuo de color turquesa en el lugar donde se vendió la arma, dijo Izuku, mirando a Nejire a los ojos. Allí donde desaparecieron los explosivos. ¿Crees que Mustard usa ese mismo don para entrar y salir de las escuelas? Jadeó Nejire. Pero, todavía no hemos descubierto de quién es el don. Tal vez sea de Mustard. Tal vez no haya ningún aliado secreto de Kijimi como sospechábamos. Tal vez tenga dos dones, y este se lo dio All for One. Como Lady Nagant. Pero pensé que habíamos establecido que él no está trabajando para All for One. Todo esto podría ser una estratagema. Pero eso no explica cómo consiguió esas tarjetas de visita. La expresión de Nejire era una tormenta de dudas. Sigo pensando que hay alguien más que lo está ayudando. Además de Moonfish, de todos modos. Izuku sospechaba que ella estaba escondiendo algo, pero no podía detenerse en ello, porque la señora Joke dijo. No hay pruebas de que haya usado ese don para entrar. Para salir, sí, si miras la transmisión, pero para entrar, no. ¿Eh? Pero, ¿de qué otra manera podría? Eso es de lo que no estamos seguros. Lo mismo pasó en mi escuela, mi gorilla. Todas las escuelas principales están armadas con un sistema avanzado de detección de don. Es parte de las barreras de defensa. Y en Shiketsu, en mi escuela y ahora aquí, cada vez ha sido igual. No hay nada en el radar, en el tiempo previo al ataque, que indique que alguien usó un don para colarse. Por supuesto, después de que ocurre el ataque, es libre de usar dones, porque el radar está sonando como loco. Pero cada vez cambia un poco las cosas. Las otras veces no tenía a Moonfish con él. Engáñame 3 veces, ¿sabes? Sospecho que sabía que no podía bailar el mismo baile que antes. Si realmente quiere lograr su objetivo antes de que lo atrapen, al menos atrapamos a Moonfish, se quejó Nejire. Entonces suspiró Izuku, exasperado, no sabemos cómo entra. Pero sí sabemos una cosa que no sabíamos antes. No se va antes de que exploten las bombas. Por alguna razón, no puede detonarlas de forma remota. Y eso es crucial. Las bombas no dejan rastros. La señorita Joke se apretó los ojos con los dedos. ¿Y tú dijiste que no podías decir nada más sobre ellas con tu breve visión? Izuku negó con la cabeza. ¿Te refieres a lo que había en la parte trasera del coche? Parecían objetos negros, y no tenemos forma de saber si los utilizó todos aquí. ¿Cuánta potencia tiene cada uno de ellos? Sonó como una sola explosión, ¿no varias más pequeñas? Lo mismo ocurrió en Ketsubutsu. Aún así, en aquel entonces tenía otro suministro. No tenemos forma de saber si necesitará reabastecerse antes de su próximo objetivo. Y no hay forma de encontrarlo antes de que decida atacar a su próximo objetivo, intervino Nejire. Los tres permanecieron en silencio durante medio minuto, sumidos en el peso de su fracaso. ¿Cuántas personas murieron? Preguntó Izuku suavemente. La señorita Joke tragó saliva. 48. Menos que en Ketsubutsu. Más que en Shiketsu, pero la bomba de Shiketsu estaba mal colocada y causó más lesiones que cualquier otra cosa. ¿Y las lesiones aquí? Unos pocos cientos de personas. Pero habría sido mucho peor sin tu advertencia. Mucho peor. Sí, Izuku frunció el ceño. Si mi presencia hubiera sido igualmente efectiva, se dio cuenta de que ella no tenía idea de cómo responder a eso. Los dejaré a los dos con su amiga, entonces.
La mujer se alejó. Izuku volvió a concentrarse en la chica inconsciente que estaba en la cama. Kamie parecía tan tranquila. Su piel estaba pálida como un fantasma y un poco húmeda. Sintió la necesidad de tomarle la mano, pero Nejire estaba allí de pie. Niño, dijo Nana. En algún momento, cuando tengas un momento de paz, tenemos que tener una conversación seria. Sobre las chicas. Izuku tragó saliva. No le gustó cómo sonaba eso. Ya estaba tratando de no pensar en lo que había sucedido entre él y Mirko mientras estaban atrapados juntos. Con lo delirante que estaba, podría haber alucinado todo el asunto. No debería haberlo perseguido de esa manera, murmuró Nejire, mirando también a Kamie. No sola. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Sospechaba que Kamie había subestimado las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Mustard. Sabía que podía sentir movimientos en el gas que crea. Si lo hubiera sabido, se lo habría dicho. Pero ahora no podía recordarlo. Tsukauchi literalmente me mostró su archivo de Gon y todo. Antes, Izuku tenía sus cuadernos, donde habría puesto toda esta información en un lugar útil. Pero aquí no tenía registros, salvo por la interminable tormenta de sus propios pensamientos. Resulté ser una especie de detective. Me pregunto cuántas cosas importantes habré olvidado ya. No puedo esperar a que despierte. Nejire se levantó de la cama. Tengo que volver a Kijimi. Sí. Izuku no estuvo en desacuerdo. Midoriya-kun, tú también deberías venir. Se acercó a él y bajó la voz. Esta gente te sigue mirando como si quisieran comerte. Los ojos de Izuku recorrieron la abarrotada enfermería. En su mayoría, allí había civiles, aunque también había algunos otros estudiantes y miembros del personal de la escuela. La mayoría de las personas conscientes estaban reunidas alrededor de una u otra cama, al lado de sus seres queridos heridos y prestándoles toda la atención. Sin embargo, aquí y allá, él lo percibía. Miradas. Miradas de hostilidad. Animosidad. Hacia él. ¿Saben quién soy? Habrán oído las historias. Alguien que estaba en la mira de All for One. Además de ese equipaje, estaba la bomba. La bomba que había explotado justo después de que él apareciera. No sería justo relacionar las dos cosas, excepto por el hecho de que podría haber rescatado al menos a una persona, y ni siquiera lo logré. Así que no. No podía culparlos. No pareces un héroe. En cualquier otro momento, Izuku habría estado muy de acuerdo con Nejire. El peligro aquí había terminado. Lo único que podía hacer si se quedaba era perpetuarlo. Si All for One se enteraba de que estaba rondando por esa zona, se iba y se convertiría en el objetivo de otro ataque. Toda su filosofía de seguir avanzando desde que había comenzado su cruzada se basaba en esa idea. Sin embargo, All for One no se había presentado. No puedo dejarla aquí, susurró Izuku. Ella no tiene a nadie más que a nosotros. Nejire se mordió el labio. Tienes razón. Pero... debería despertarse mañana. Entonces me pondré en marcha de nuevo y... decidiremos cuál será nuestro próximo paso. En ese momento, no tenía ni la menor idea de cuál sería, ni tampoco de lo que se le podría ocurrir en las próximas 24 horas. Sin embargo, su senpai asintió de mala gana. Está bien. Pero solo porque creo que necesitas descansar. ¿Y tú no? Sus ojos lograron evocar un poco de espíritu desafiante. Estoy lista para volar. Ambos dormimos después de la batalla y Moonfish te dio una paliza bastante fuerte. No veo en qué puedo ser peor que tú. Ella evitó el contacto visual. No lo entiendes, ¿verdad? ¿Conseguir qué? ¿Cómo se siente alguien cuando ve a su amigo en un montón de escombros? Estabas a punto de morir. Sé exactamente cómo se siente eso, Ado-senpai. Sí, pero, actúas como si no fuera válido cuando alguien siente lo mismo por ti. Si hubiera llegado un segundo más tarde, tú habrías... Se le cortó la respiración y sus ojos brillaron. Izuku dio un paso adelante y la abrazó. Nejire se puso rígida en sus brazos. Era lo más atrevido que había hecho con ella en su vida y, por un momento, entró en pánico al pensar que se había equivocado. Nejire, con quien ya había librado media docena de batallas, había pasado por el cielo y el infierno y el karaoke y había vuelto con, a quien había considerado digna de compartir su katsudon. Ella es tan suave. Todo su cuerpo se relajó contra el de él. Enterró la cara en su hombro y le devolvió el abrazo con fuerza. ¿Cómo podía su cabello oler tan bien incluso ahora? Lo siento, murmuró.
Lamento haberte preocupado. Será mejor que lo estés, sollozó, apenas audible, mientras le hablaba en la clavícula. Tonto. La extrañó inmediatamente cuando ella se alejó. Tal como la había extrañado cuando había estado con Mirko. No lo entiendo. Nana estaba emanando sentimientos de frustración hacia él, pero sin ningún contexto útil. Te veré pronto, mi gorilla-kun. ¿Nos vemos? Nejireado se fue con dolor en el corazón. Sin embargo, esa extraña sensación de melancolía fue reemplazada lentamente por un miedo creciente cuando se dio cuenta de que no le quedaban aliados conscientes en esa habitación. Las miradas en su nuca lo estaban acalorando. Mantuvo la cabeza gacha y se volvió hacia Kamie, arrodillada junto a su cama. Era casi mediodía cuando alguien más pasó por allí. Izuku escuchó un golpeteo irregular y luego, Deku. Hizo una mueca y miró a Mirko. La heroína conejita se balanceaba sobre una muleta, ya que su prótesis se había aplastado en el colapso y, por lo tanto, era inutilizable. Sus párpados parecían pesados, pero por lo demás, parecía estar bien. Llevaba una camiseta gris holgada y pantalones negros ajustados en lugar de su disfraz de heroína. Claramente no era su ropa, ya que los pantalones tenían un agujero improvisado cortado para liberar su pequeña cola esponjosa. Izuku apartó la mirada de su llamativo trasero y se aclaró la garganta. Me alegra verte despierta. Te levantaste antes que yo. Eso es molesto. Hizo una mueca. Mi tiempo de recuperación es mayor. No tiene por qué ser una competencia. Miró hacia abajo, a la pierna mutilada. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que pueda conseguir un reemplazo? Un par de días, al parecer. Más razonable de lo que esperaba. Las líneas de suministro entre las escuelas están bastante bien ahora. Se encogió de hombros. Luego volveré a las calles y cazaré a esta pequeña mierda resbaladiza otra vez. Tú y yo también, murmuró Izuku. Aunque no tenemos ninguna pista fiable. Lo único nuevo que sabemos es que no parece detonar las bombas a distancia y que utiliza un don de teletransportación para escapar. Mirko no se perdió gran cosa. ¿Para escapar? ¿Para no colarse? Preguntó con una ceja levantada. Solo eso. Hay unas imágenes de seguridad que necesito ver antes de irme. Lo mismo digo. Apuesto a que se les escapó algo. No hay forma de que no podamos encontrar algún tipo de rastro de este tipo. Abrió los orificios nasales. Izuku casi tenía miedo de preguntar, pero... ¿Te refieres a nosotros, como en, te gustaría formar equipo? ¿De ahora en adelante? Mirko parpadeó. Su expresión era inexpresiva. Y luego colocó su muleta con cuidado contra la cama y se apoyó en ella, mirando fijamente la figura suavemente dormida de Kamie. ¿Es esta la chica de la que hablabas? Susurró. Un aparente non sequitur. Excepto que no lo era. No lo era en absoluto. Ambas preguntas tenían que ver entre sí. Sí. Mirko asintió. Es una belleza. Estoy seguro de que apreciaría oír eso si estuviera despierta. Escucha, Mirko se pasó la mano real por la frente y se apartó un mechón de pelo blanco de los ojos. Mira, yo soy la adulta, así que asumiré la responsabilidad y hablaré de, lo que, quiero decir. Izuku no pudo evitar sentirse un poco molesto. Primero Mandala y ahora Mirko. Dos hermosas heroínas de las que se había enamorado durante años. Si hubiera retrocedido en el tiempo y se hubiera dicho a sí mismo que se habría besado con ambas en el lapso de un mes. Pero esos enamoramientos habían surgido de la confianza que irradiaban, así que no podía soportar que esto sucediera una segunda vez. No, te pongas así, logró decir. Lo que dije ahí abajo sigue siendo cierto. Lo que me gusta de ti es lo fuerte y decidida que eres. No te pongas tan avergonzada por mi culpa. No valgo la pena. No tiene ningún sentido. Los ojos de Mirko eran del tamaño de platos. Pero, mi gorilla, tú eres no quiero que te hagas una idea equivocada. No me he equivocado. Sé por qué pasó lo que pasó allí. Estábamos delirando y queríamos un consuelo de último momento. Uno se siente culpable solo porque sobrevivimos, lo cual fue básicamente un milagro de todos modos. La mujer parecía no poder creerlo, y él no entendía bien por qué, y eso lo enojó aún más. ¿Dónde aprendiste a pensar así? Casi soltó que no era la primera vez que besaba a una mujer mayor, ni siquiera la segunda, pero eso probablemente la asustaría aún más. No te preocupes por eso. Te lo juro. Podemos olvidar qué sucedió.
Honestamente, una parte de mí pensó que era una alucinación de todos modos hasta que lo mencionaste ahora mismo. Mirko tenía una expresión de profunda preocupación en su rostro. Agarró su muleta y se puso de pie. Eres un chico muy dulce, mi gorilla murmuró. No dejes que el mundo te vuelva tan desagradable como yo. No eres desagradable. Eso es lo que he estado tratando de decirte. Mirko, eres maravilloso. ¿Ves? ¿Aún piensas eso? Me pregunto cuántos otros buenos pensamientos te guardas para ti solo porque crees que nadie quiere escucharlos. Tal vez están tan encerrados que ni siquiera tú los reconoces. Mirko asintió hacia Camille. Apuesto a que le gustaría que desbloquearas esos pensamientos. Apuesto a que le gustaría mucho. No sé realmente de qué estás hablando. Lo harás. Mirko le sonrió, pero era una mirada mucho más melancólica que su sonrisa habitual. No tienes que olvidar ese beso, mi gorilla. Si no quieres hacerlo. Luego se alejó cojeando. Izuku la vio irse. Sus ojos se posaron en su pequeña cola. Dios, se ve bien con esos pantalones ajustados. Su cerebro se cruzó de pensamientos. Si no quiero. Volvió a mirar a Camille. Pensó en Nejire otra vez. El dolor. El sueño junto al puente brumoso. Todos esos pensamientos primarios y turbios. Como una parte de él quería correr tras Mirko, llevarla a un lado en una habitación vacía y follarla hasta dejarla sin sentido. ¿De dónde había salido eso? Debería haberlo hecho con Iruka cuando tuvo la oportunidad. O al menos haberle pedido que fuera su novia cuando todo esto terminara. Pero no, eso no se sentía bien. Entonces no podría haber ayudado a Rei, pero probablemente no debería haberla ayudado de esa manera en primer lugar, no, debería haber besado a Mandalay nuevamente cuando se presentó la oportunidad. Blackwick prácticamente lo había preparado para eso, y el deseo había sido claro en sus ojos, no, era correcto haberlo dejado pasar. ¿Cómo llegó todo a volverse tan equivocado y confuso? Recordó el consejo que le había dado Mirko sobre Camille. Le había dicho que actuara según lo que quisiera. ¿Olvidar lo que pasó también es parte de lo que quiero? Izuku realmente no tenía ni idea. Disculpa. Él levantó la mirada sorprendido. Había dos personas de pie al otro lado de la cama de Camille. Una era un guardia de seguridad que escoltaba a la otra, que, por su mano blanco y sus esposas sonoras en el tobillo, era claramente una prisionera. Era una mujer alta con líneas bajo los ojos y cabello castaño liso. Su rostro me resultaba muy familiar. Lo siento, querida, dijo, no quiero molestarte, pero, ¿cómo conoces exactamente a mi hija? Señaló a Camille. Bueno gente, ese fue el capítulo número 28, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.